Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la vida de la Virgen es toda ella una fulgurante sucesión de divinas maravillas. Primera maravilla, su inmaculada concepción. Última maravilla, su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. Principio y fin. Y entre una y la otra, un dilatado panorama de gracia y de virtudes en el cual resplandecen como estrellas de primera magnitud su virginidad perpetua, su divina maternidad, su voluntaria y dolorosa cooperación a la redención de los hombres. Todo eso son maravillas, todo por el poder de Dios. La perpetua virginidad de María y su divina maternidad fueron ya definidas como dogmas de fe en los primeros siglos del cristianismo. La Inmaculada Concepción no lo fue hasta mediados del siglo XIX. Al siglo XX le quedaba reservada la emoción y la gloria de ser proclamado el dogma de su asunción en cuerpo y alma al cielo. Esa es la historia de la Virgen María, y vamos a pensar. Memorable como muy pocos en la historia de los dogmas, aquel 1 de noviembre de 1950. Sobre cientos de miles de corazones que hacían de la inmensa plaza de San Pedro un único pero gigantesco corazón, el corazón de toda la cristiandad estaba allí, resonó vibrante, solemne la voz infalible, porque va a hablar ex cátedra, como vicario de Cristo en la tierra, del Papa Pío XII, declarando ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Son palabras del Papa. Esta suprema decisión del romano pontífice es el coronamiento de un proceso multisecular de muchos siglos. Nosotros gustamos el dulce sabor de ese fruto sazonado de nuestra fe, pero su savia y sus flores venían circulando y abriéndose en el jardín de la Iglesia desde la más remota antigüedad cristiana. O sea, que este dogma de la Iglesia, de la Santísima Virgen María, esta doctrina, este privilegio de la Virgen María de ser asunta al cielo en cuerpo y alma, es una de las celebraciones más antiguas de la Iglesia. Se conocía principalmente al principio por la tradición. En la bula Munificentissimus Deus, que nos trajo la jubilosa definición del dogma, se hace un minucioso estudio histórico teológico del mismo. Siglo tras siglo y paso a paso se va siguiendo con amoroso deleite el camino recorrido por la piadosa creencia hasta llegar, por fin, a la suprema exaltación de la definición ex cátedra. El Santo Padre hablando en representación de Jesús, como vicario de Cristo. En efecto, ya desde los primeros siglos cristianos palpita esta verdad en el seno de la Iglesia. Es una verdad perenne como todas las contenidas en el sagrado arcano de la revelación. Es una doctrina revelada. Pero en el correr de los tiempos, aquella suave palpitación primera fue acentuándose y haciéndose cada vez más fuerte, más insistente, más apremiante. Es el Espíritu Santo que está trabajando en la Iglesia para que esta doctrina finalmente se revele como lo que es. Una palabra de Dios, una revelación de Dios. Comienza la bula recordando un hecho. Nunca dejaron los pastores de la Iglesia de enseñar a los fieles desde el principio, apoyándose en el Santo Evangelio, que la Virgen Santísima vivió en la tierra una vida de trabajos, angustias y preocupaciones, que su alma fue traspasada por el fiero cuchillo profetizado por el santo anciano Simeón. ¿Se acuerdan ustedes cuando María y José llevaron a Jesús al templo a los 40 días de nacido para presentarlo en el templo? Eso era parte de la ley de Moisés que ellos seguían.
Y allí entonces Simeón lo tomó en los brazos y dijo, mira, este niño está para ¿cómo diríamos? Pues para contestación entre unos y otros en el mundo, para confusión, para guerra entre unos y otros. Y eso decírselo a una madre, que su hijo va a ser así, y va a producir tantos problemas, es doloroso. Y entonces le dice, y una espada de dolor atravesará tu alma. Y así fue el resto de su vida. Eso ella nunca lo olvidó. Que por fin salió de este mundo pagando su tributo a la muerte como su unigénito hijo. Pero eso no impidió ni a unos ni a otros creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro, ni fue reducido a cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino. María es el tabernáculo del Verbo Divino. ¿Por qué? Porque el Verbo Divino, el Hijo de Dios, estuvo en su vientre 9 meses, como está aquí el Santísimo, ahí en el tabernáculo, en el sagrario. Pues ella fue un sagrario viviente, que tuvo a Cristo, al Hijo de Dios, encarnado 9 meses, y luego lo dio a luz. Esa misma creencia presente y viviente en las almas fue tomando formas tangibles y grandiosas dimensiones a medida que la tierra se fue poblando de templos erigidos a la Asunción de la Virgen María. Solo en España hay más de 25 templos dedicados a la Santísima Virgen de la Asunción, a la Asunción de la Virgen. Más de 25 catedrales consagradas a la Virgen en ese sagrado misterio. Y si los templos son muchos, infinitamente más son las imágenes que pregonan a voces el triunfo de la Madre de Dios. Añadid ahora las ciudades, diócesis, regiones enteras, así como institutos religiosos que se han puesto bajo el amparo y protección de María en esta gloriosa advocación, y tendréis un definitivo argumento de la pujanza de dicha creencia en la masa del pueblo cristiano. Es el pueblo fiel que va, creyendo en esto cada día más. A medida que la población va creciendo, que la iglesia se va difundiendo por todas partes, pues también esta creencia, esta doctrina. Incluso los artistas, haciendo toda clase de imágenes, la interpretación plástica del gran misterio asuncionista. Pero de más espléndida y universal aún, de modo más espléndido y universal aún, comenta la bula de la definición, se manifiesta esta fe en la Sagrada Liturgia. Ya desde muy remota antigüedad se celebran en Oriente y Occidente solemnes fiestas litúrgicas en conmemoración de este misterio, como estamos haciendo aquí esta noche, celebrando este misterio con solemnes fiestas. Muchas flores, música, incienso y todas estas cosas. La presencia de ustedes en esta noche, que en vez de estar paseando por ahí o durmiendo ya en la casa, pues están aquí aguantando un poco el cansancio y aguantándome a mí. Podrían multiplicarse indefinidamente los testimonios de las antiguas liturgias que exaltan y ponderan la Asunción de María. Unos brillan por su mesura y sobriedad, como generalmente las de la liturgia romana. La nuestra es más sobria. La liturgia oriental es mucho más flamboyante, diríamos. Se visten de luz y poesía. Pero todos ellos concuerdan en señalar el tránsito de la Virgen como un privilegio singular. Tránsito, no dice la muerte, sino el tránsito de esta vida a la otra. Lo que sobre todo emociona y convence es ver cómo la Asunción se abrió camino con tal éxito y señoría entre las demás solemnidades del ciclo litúrgico, que muy pronto escaló la cumbre de los primeros puestos. Es una
una de las celebraciones más solemnes y más populares. Ello estimula eficazmente a los fieles a apreciar cada vez más la grandeza de este misterio. Se pueden entretejer un manojo de textos patrísticos de los primeros padres apostólicos, como prueba palmaria de lo que venimos diciendo. Bástanos el testimonio de San Juan Damasceno, del que el mismo Pío XII asegura que se distingue entre todos como testigo eximio de esta tradición, considerando la asunción corporal de la Madre de Dios a la luz de sus restantes privilegios. Dice él: era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, antes del parto, en el parto y después del parto, conservó su virginidad perpetua, en otras palabras, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de muerta. O sea, no hubo corrupción ninguna antes, ni durante, ni después del parto. Pues por lo tanto, al pasar de esta vida a la otra, tampoco se podía permitir que hubiera corrupción de su cuerpo inmaculado. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, no tuvo un parto con dolor, fue un parto milagroso. O sea, la que había sido inmune al darlo a luz, le contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y sierva de Dios. Parecidos conceptos expresa San Germán de Constantinopla. Según él, la raíz de este gran privilegio de María está en la divina maternidad. O sea, la maternidad divina de la Virgen María, de ahí surgen todas las grandezas de María. Esa es la raíz de todas estas grandezas de que estamos hablando. La perpetua virginidad, la asunción, la concepción inmaculada, todos estos grandes misterios en María, privilegios en María, vienen del privilegio principal, que es su maternidad divina. Por el hecho de ser Madre de Dios, entonces es inmaculada, subió al cielo en cuerpo y alma. Si murió o no murió, eso el Papa no lo resuelve, eso lo deja no lo menciona. Él habla del tránsito de esta vida a la otra y nada más. ¿Cómo fue ese tránsito? No quiere entrar en eso. Lo importante es si ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma y no tuvo corrupción de ninguna clase, sobre todo en el sepulcro, si es que murió. Siguiendo esta misma trayectoria, los pastores de la Iglesia, los oradores sagrados, los teólogos de todos los tiempos, empleando unas veces el lenguaje sobrio y circunspecto de la ciencia teológica y hablando otras veces con la santa libertad de la entonación oratoria, en periodos rozagantes de vibrante y encendida elocuencia, han acumulado un sinnúmero de razones que con mayor o menor fuerza parecen exigir y reclamar este hermoso privilegio de María. En su afán de penetrar en la entraña misma de las verdades reveladas y mostrar el singular acuerdo que existe entre la razón teológica y la fe, pusieron de relieve la conexión y la armonía que enlaza la asunción de la Virgen con las demás verdades que sobre ella nos enseña la Sagrada Escritura. Todos parte del cúmulo de privilegios que recibió la Virgen María porque era Madre de Dios, nada más. Desde toda la eternidad Dios había pensado en María como para madre de su Hijo, cuando su Hijo se encarnase, y por lo tanto la llenó de todos estos privilegios que ninguna otra mujer jamás logrará.
Para ellos, este gran privilegio es como una consecuencia necesaria del amor y la piedad filial de Cristo hacia su Santísima Madre, y encuentra sus raíces bíblicas en aquel insigne oráculo del Génesis que nos presenta a María asociada con nuestro divino Redentor en la lucha y la victoria contra la serpiente infernal. Allí cuando Adán y Eva pecaron, cometieron el pecado original, y vino Dios a pedirle cuentas de lo que había ocurrido, pues Dios le dice al demonio, en figura de serpiente, que desde ahora habrá una guerra entre el linaje de la mujer y el linaje del demonio. O sea, guerra entre los hijos el linaje de la mujer. La mujer es la Virgen María. Todos nosotros, habrá guerra entre todos nosotros y la serpiente infernal, y entre el diablo. Y eso lo experimentamos todos. Todos experimentamos esa guerra, esa lucha. Y por lo que el Nuevo Testamento se refiere, consideran con particularísimo interés las palabras con que el arcángel saludó a María. Alégrate, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso no se lo dice Dios a nadie, a ninguna otra mujer más que a María. Bendita tú entre todas las mujeres. No ha habido ninguna mujer, ni habrá jamás tan santa como la Virgen María, tan amada de Dios como la Virgen María. Según ellos, el misterio de la Asunción puede ser un complemento lógico de la plenitud de gracia otorgada a la Virgen y una particular bendición contrapuesta por el Altísimo a la maldición que recayó un día sobre la primera mujer. La Virgen María nunca fue tocada por el pecado. Nunca el demonio pudo poner su baba encima de María. Por eso el demonio tiene tanto miedo de la Virgen María. Porque ella le ha vencido. El hecho de que María nunca pecó, señal de victoria de la Virgen María sobre el demonio. El alma de María estuvo siempre exenta de toda mancha. Su cuerpo inmaculado no experimentó nunca la mordedura de la concupiscencia. Esa tendencia que tenemos todos tenemos esa tendencia a pecar, a caer en el pecado. Esa es la concupiscencia. Su carne fue siempre pura y sin mancha. Como puros y sin mancilla fueron siempre su espíritu y su corazón. María pura en cuerpo y alma. En María todo fue ordenado. Nada hubo de lucha pasional, ninguna inclinación al pecado. Todo respiraba elevación, virginidad, pureza. Los protestantes no quieren reconocer que la grandeza de la Virgen María. No, María es María, no dicen virgen. María es como cualquier otra mujer. No saben lo que se pierden y lo que están diciendo. Porque cuando rebajan a la Virgen María, le quitan los privilegios que Dios le concedió. Cuando le quitan esos privilegios, le están quitando entonces el poder y el amor de Dios a ella. Están negando eso. No, Dios no puede hacer eso. ¡Qué despiste tan grande! ¿Cómo pues podría un cuerpo que era todo luz y candor convertirse en polvo de la tierra y en pasto de los gusanos? Si Dios la preservó durante toda su vida de toda corrupción, de toda mancha, de todo pecado, porque era su madre, y como Dios podía hacer a su madre como Él quisiera, pues la hizo la más pura y la más santa. Yo haría lo mismo si yo fuera Dios. Si yo fuera Dios y fuera a hacer a mi madre, la haría la más bella, la más pura, la más santa, la más buena. Y lo mismo lo harían todos ustedes también. Pues ¿cómo Dios no va a hacer eso? ¿Quién le va a quitar a Dios ese poder? Y si Él, perdónenme la palabra, si le da la gana de hacerla de esa manera, pues lo hace. Queremos enmendarle las planas a Dios. Eso. No, Dios debe hacer las cosas de esta manera o de la otra. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso?
Y aún cobra mayor fuerza esta argumentación si tenemos en cuenta que la carne de María, esta carne, la carne de María, ella era una criatura humana, que la carne de María era y es la carne de Jesús. La carne de Jesús vino de la carne de María, se formó en el vientre de María. Su sangre, la sangre de María. Porque Jesús es, aunque es Dios, también es hombre. También es hombre. Y los hijos son hijos de su madre. Todos los hombres tienen una madre, de la misma naturaleza que la madre. De la naturaleza humana, pues también Jesús es de la misma naturaleza de María. Naturaleza humana, verdadero hombre. Hay dos naturalezas en Jesús, la divina que siempre la tuvo, el Verbo eterno que se encarnó en María haciéndose hombre. O sea que, vamos a decir así, utilizó la carne de María para encarnarse, para hacerse hombre, para vivir entre los hombres. ¿Podría Cristo permitir que aquel cuerpo inmaculado del que se amasó y plasmó su propio cuerpo sufriera la humillante putrefacción del sepulcro, secuela y efecto del pecado original? Yo no sé si alguno de ustedes ha olido alguna vez algún cadáver cuando está ya descompuesto. Que no lo puede aguantar. ¿Eso lo va a permitir Jesús de la Virgen de su madre? Que se llene de gusanos y apeste y todas estas cosas. No. Si el desdoro y humillación de la madre redunda y recae siempre sobre los hijos, o sea, el deshonor de la madre es deshonor para los hijos. El que deshonra a la madre deshonra a los hijos. Pues si la madre es deshonrada, como lo hacen estos protestantes, que la deshonran, están deshonrando a Jesucristo y después dicen que son cristianos. No saben lo que dicen. Así, por lo tanto, no redundaría sobre el mismo Hijo de Dios esta humillación de la Virgen su madre, la Madre de Dios pudriéndose en el sepulcro llena de gusanos. Eso no lo iba a permitir Jesús. El cuerpo de María había sido el templo viviente en que moró durante 9 meses la persona adorable del Verbo encarnado. En ese cuerpo virginal puso el Altísimo todas sus complacencias. Lo quiso limpio de toda mancha. Alégrate, María, alégrate. Porque por las grandes cosas que ha hecho Jesús, Dios en ti. Para ello no escatimó mimos de hijo ni prodigios de Dios. Primero, al ser concebido en el seno de Santa Ana, fue concebida, la Virgen María concebida, inmaculada, en el seno de su madre Santa Ana. Ya ahí comienza la vida, la historia de María. La vida de María comienza ahí. Concebida inmaculada. Así es. Primero al ser concebido en el seno de Santa Ana y después al encarnarse en sus entrañas el Hijo del Altísimo. Primero hay que preparar a la madre para que entonces el Hijo encuentre una digna morada. Que no es un hijo cualquiera, sino el Hijo de Dios. Y si realizó tales prodigios que implican una rotunda derogación de las leyes por él mismo establecidas, son leyes de Dios, él las quita o las pone, o las aplica según él crea. ¿Quiénes somos nosotros para contestar eso? Puede concebirse siquiera que no la preservara después de la corrupción del sepulcro, cuando para ello bastaba anticipar una prerrogativa que al final de los tiempos disfrutarán todos los elegidos. Nosotros también vamos a resucitar y vamos a subir a los cielos en cuerpo y alma. Algún día, si nos salvamos, porque si vamos al infierno, allí habrá corrupción para toda la eternidad. Estamos hablando de los que se salvan. ¿Cuánta gente no se salva? Pues muchísimas personas. Pues si yo, por ejemplo, que soy tan pecador, me voy a salvar y voy a entrar en el cielo en cuerpo y alma ya limpio y puro de toda mancha, pues con mucha más razón la Virgen María, que nunca pecó, que agradó a Dios desde el primer momento de su existencia y hacía durante toda la vida.
El dogma de la Asunción de la Virgen, en estricto rigor teológico, puede entenderse y explicarse prescindiendo en absoluto del hecho histórico de su muerte. Eso no es importante, vamos a decir así, si murió o no murió. Lo importante es si ella no fue corrompida al pasar de esta vida a la otra. Su núcleo central lo constituye la traslación anticipada de María en cuerpo y alma a los cielos, sea que para ello rindiera tributo a la muerte, como lo hizo Jesucristo, sea que su cuerpo vivo recibiera inmediatamente el brillo de la suprema glorificación. O sea, hay dos teorías, que la Virgen María no murió, sino que en un momento determinado, cuando Dios ya dijo, María para el cielo, pues subió al cielo en cuerpo y alma sin morir. Eso es lo más fácil, pero no fue así. Porque si su hijo murió en la cruz, que es el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, pues ella entonces tenía que ser como su hijo también. Si él murió, ella moriría también. Pero no iba a ser corrompida, como tampoco Jesús fue corrompido en el sepulcro. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, o parte de los 3 días, no se corrompió. ¿Cuánto tiempo, si murió la Virgen María, cuánto tiempo estaría en el sepulcro? No se sabe. Quizá horas nada más, o 2 o 3 días, igual que Jesús. Pero al fin y al cabo vino el alma de María del cielo, porque estaba el alma allá, el cuerpo estaba acá, si murió. Recuerden que cuando una persona se muere es por la separación del alma del cuerpo. El alma se va y el cuerpo se queda ya inanimado. Pues vamos a suponer que María murió. Pues el alma fue al cielo, como hay muchos santos hoy día que van directamente al cielo, no pasan ni por el purgatorio. Pero entonces en la resurrección esa alma bajará, se unirá con el cuerpo, porque la persona es hecha de cuerpo y alma. El alma sola está incompleta, el cuerpo solo incompleto. La persona es cuerpo y alma. Así será al fin de los tiempos. Si nosotros no nos morimos ahora, nuestra alma irá o al cielo o al infierno. Vamos a suponer que va al cielo. Pues allá está en el cielo, aunque haya pasado por el purgatorio, pero ya está en el cielo. El cuerpo se ha corrompido en la tierra, se ha hecho polvo, comido por los gusanos, pero en el último día habrá resurrección general para todo el mundo. Unos resucitarán para el infierno y otros resucitarán para el cielo. Se unirá entonces el alma que estaba en el cielo con el cuerpo que estaba aquí, el mismo cuerpo, no otro, el cuerpo que estaba aquí, y eso entonces irá la persona entera al cielo para toda la eternidad. Esa es la fe cristiana. Así que espero que eso lo entiendan bien. Esta doctrina es necesario que todo el mundo la sepa para que la pueda explicar a los demás. Porque por ahí anda un montón de gente diciendo disparates sobre estas cosas. Tenemos que conocer bien nuestra fe para poder explicarla. Pero si yo soy ignorante de ella, entonces viene uno cualquiera diciendo disparates por ahí y yo me tengo que callar la boca, porque no sé qué contestarle. Por eso, aunque esta explicación que le estoy dando le parece a ustedes un poco teológica, pero hay que conocer un poco de teología. Hay mucha ignorancia hoy día entre los católicos, mucha ignorancia, y a causa de eso, mucho pecado, porque es ignorancia culpable. Por eso nosotros aquí damos clases de teología. A ver si se animan este próximo curso en octubre y comienzan a tomar esas clases. Así que, por eso el Santo Padre, cuando hizo la exposición de la doctrina de la Asunción, no menciona la muerte, si la Virgen María murió o no murió. Eso no es lo importante. Lo importante es que María subió a los cielos en cuerpo y alma, sin corromperse aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos que creer. Ese es el dogma. Y si no creemos en eso, entonces cometemos herejía. Es un dogma de fe.
Le voy a leer parte de la proclamación teológica de Pío XII sobre esta doctrina. Por tanto, después de haber elevado una y otra vez nuestras instantes preces a Dios y de haber invocado la lumbre del Espíritu Santo de la verdad para gloria de Dios Todopoderoso, que ha prodigado su peculiar benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de su augusta Madre y para gozo y júbilo de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Dice él, cumplido el curso de su vida terrestre. No dice una vez que murió o que no murió, no dice eso. Cumplido su vida aquí. Una vez que ya cumplió el tiempo que Dios le había dado, pues entonces fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ese es el dogma declarado por Pío XII sobre la Asunción. Eso es lo que tenemos que creer. Creemos sinceramente, o sea, de las dos hipótesis o teorías, la más probable y más aceptable hoy día es que la Virgen María efectivamente murió, pero que no se corrompió su cuerpo, sino que fue preservado de la corrupción y llevado al cielo en cuerpo y alma, un cuerpo glorificado. Por eso creemos sinceramente que murió la Virgen de la misma manera que murió su Hijo Jesucristo. Si su Hijo muere, que es el Hijo de Dios, pues ella tiene que morir también. Quiso Dios que María fuese en todo semejante a Jesús, dice el gran cantor de la Virgen, San Alfonso María de Ligorio, y habiendo muerto el Hijo, convenía que muriera también la Madre. Muy bien, eso no hay nada de imposible ahí, ni de error. Quería además el Señor, prosigue el gran doctor napolitano, darnos un dechado y modelo de la muerte que a los justos tiene preparada. Por eso determinó que muriera la Virgen María, pero con una muerte llena de consuelos y celestiales alegrías. O sea, que para la Virgen María la muerte no fue ningún problema. Al contrario, quería morir cuanto antes para estar con su Hijo en el cielo. Como dice Santa Teresa también. ¿Qué es lo que dice ella? Muero porque no muero. O sea, el hecho de que no acaba de morirse le causa la muerte. ¿Han entendido? Está en el deseo de estar con Dios, que muere porque no muere. Pues así la Virgen María también. Claro, la Virgen María estuvo aquí más tiempo después que murió Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque está la iglesia, que está comenzando la iglesia, los apóstoles, los primeros cristianos, y ella es la madre, y la iglesia necesitaba una madre allí en medio de todos, para que los fuera orientando. ¿Cuántas cosas no le descubriría a la Virgen María de su vida con Jesús? Todos esos 30 años que vivió con él. Por eso muchas de las cosas que están en el Evangelio, especialmente el de San Lucas, que da detalles sobre la infancia de Jesús. Eso sería que San Lucas habló con la Virgen María. Y eso estaba ya entre la pequeña iglesia que era, muy pequeñita, un grupo de personas nada más. Al principio se dio como un grupo como los que están aquí, poquitos, muy pocos, los 12 apóstoles y pocos más. Pues allí estaba la Virgen en medio de los que estaban rezando para la venida del Espíritu Santo, como 120 personas. Ella en el medio de los apóstoles, de los primeros cristianos. Y toda esta gente le preguntaría a ella, bueno, y Jesús esto, y Jesús lo otro, preguntándole, y qué es lo más natural.
Creemos sinceramente que la Virgen murió. Si su cuerpo hubiera alcanzado la glorificación definitiva, pasando sobre la muerte, o sea, sin morir, faltarían en la primitiva literatura cristiana ecos de esa luz y de ese perfume. O sea que en los primeros escritos de la Iglesia no aparece nada de eso, de que la Virgen no murió. En la misma literatura canónica no se explicaría fácilmente que no quedaran vestigios de una extraña y sorprendente maravilla. Una maravilla que la Virgen sin morir fuera subida al cielo en cuerpo y alma. De eso no aparece nada en la literatura. Pero no hay nada, señal más que probable de que María entregó su vida en un dulcísimo sueño de amor, lo que llama la dormición. Esta doctrina al principio se llamó la dormición de la Virgen María, como si hubiera quedado dormida. No fue una muerte dolorosa, pues nada de eso, tranquila, llena de gozo. ¿Por qué? Porque va a estar con su hijo en el cielo. Así que su vida en un dulcísimo sueño de amor, a la manera que un nardo que se consume al sol exhala en los aires su postrer aroma. Añadamos que su muerte fue muy distinta de nuestra muerte. 3 cosas principalmente hacen a la muerte triste y desconsoladora. Tenemos miedo a la muerte, nos causa tristeza. Primero, el apego a las cosas de la tierra, que no queremos soltar lo que tenemos, nos apegamos tanto, a veces hasta un alfiler. No, ese alfiler es mío, no me lo quites. Estoy exagerando desde luego, pero yo creo que ustedes entienden. ¿Cuántos apegos a tonterías? Y si hay dinero por el medio, más todavía. Pues el apego a las cosas de la tierra, el remordimiento de los pecados cometidos también. Personas que están en pecado mortal, cuando ya les llega el momento de morir, claro, tienen un gran problema. Y hay veces que encuentra uno personas que están ya muriendo, se va uno a ver si se confiesan y no quieren, y tienen una muerte terrible, terrible. Y tercero, la incertidumbre de la salvación. ¿Me salvaré o no me salvaré? Es un momento terrible. Pero si somos santos, en realidad, si vivimos una vida de unión con Cristo, no tenemos nada que temer. Porque la fe nos lleva a aceptar la muerte con tranquilidad. Así que la muerte de María no solo estuvo exenta de estas amarguras, sino que fue acompañada de 3 señaladísimos favores que la trocaron en agradable y consoladora. ¿Cuáles fueron esos favores? Murió desprendida, como siempre había vivido, de los bienes de la tierra. María vivió en pobreza siempre, una pobre mujer en una aldea pobrísima, allí esposa de un carpintero, que simplemente tenía lo necesario para comer y nada más, que tuvo que irse exiliada a Egipto porque iban a matar a su hijo, etcétera, etcétera. Y que luego, a medida que iba creciendo el hijo, iban persiguiendo a su hijo, y eso lo sentía ella. Y sobre todo cuando está en la cruz, el hijo pendiente en la cruz, allí chorreando sangre, ¿cuánto no sufriría esa madre? Aquel corazón que era un corazón tan sensible. Así que murió desprendida como siempre había vivido de los bienes de la tierra. Murió con envidiable paz de conciencia, porque nunca tuvo pecado. Y finalmente con la esperanza cierta de alcanzar la gloria eterna. Sabía que iba para el cielo. Eso lo sabía ya con toda seguridad. O sea que entonces una muerte completamente feliz. Y esa muerte es la que debemos pedirle a la Virgen María. Por eso muchas personas llevan el escapulario de la Virgen María, que ha prometido que si lo llevamos
y vivimos santamente, pues ella nos asistirá en el momento de la muerte, para que tengamos una muerte feliz. Así que nada de parecido puede haber al punto de morir entre ella y nosotros, muy diferente, la muerte de ella y la nuestra. Ni angustias, ni apegos, ni gestos o tirones violentos. Todo en su dichoso tránsito fue apacible y gozoso, como la luz que se va. San Andrés Cretense habla de un sueño dulcísimo, como si fuera un sueño, por eso le llamaban la dormición. Un sueño dulcísimo, de un ímpetu de amor, murió de amor. Expresiones que se repiten con frecuencia en otros padres orientales. Razonamientos similares afloran aquí y allá en los escritores ascéticos y en los más profundos teólogos, como Santo Tomás de Villanueva, de aquí de España, Suárez de España, Cristóbal de Vega, Bossuet, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio. San Francisco de Sales, vean lo que dice. Y pues consta ciertamente que el Hijo murió de amor y que María tuvo que asemejarse a su Hijo en el morir, no puede ponerse en duda que la Madre murió de amor. ¿Es que Jesús no murió de amor? ¿No murió Jesús de amor? Claro, mayor amor que ese no hay. Dar la vida por toda la humanidad, para que seamos salvos y seamos felices. Eso es vivir, morir de amor. Vivir de amor y morir de amor. Pues la Virgen María también. Este amor le dio tantas acometidas y tantos asaltos, esta llaga recibió tantas inflamaciones que no fue posible resistirlas y como consecuencia tuvo que morir. Murió de amor. Dice San Francisco de Sales. Después de tantos vuelos espirituales, tantas suspensiones y tantos éxtasis, este santo castillo de pureza, este fuerte de la humildad, habiendo resistido milagrosamente 1000 y 1000 veces los asaltos del amor, fue tomado por un último y general asalto, y el amor, que fue el triunfador, se llevó esta hermosa paloma como su prisionera, dejando en su cuerpo sacrosanto la fría y pálida muerte. Estos son los santos, Y en otro pasaje dice que como un río que dulcísimamente se tornase a su fuente, así ella se volvía hacia esta unión tan deseada de su alma con Dios. Y habiendo llegado la hora de la Santísima Virgen, de que la Santísima Virgen debía abandonar esta vida, fue el amor el que verdaderamente hizo la división entre su cuerpo y su alma. Y ahora San Alfonso María de Ligorio, el autor de las Glorias de María, no cede en delicadeza y emoción al obispo de Ginebra. Dice él, entonces se presentó la muerte, escribe el santo, no con ese aparato de luto y de tristeza que ostenta cuando se presenta para dar el golpe fatal a los demás hombres, sino rodeada de luz y de alegría. Digo que se presentó la muerte, y digo mal, dice el santo, porque no la muerte, sino el amor divino fue el que rompió el hilo de esa preciosa vida. Y así como una lámpara, antes de extinguirse, entre los últimos destellos, lanza uno más brillante y luego se apaga, así también María, al sentir que su Hijo la invitaba a que le siguiera, como una mariposa inflamada en las llamas de caridad y exhalando grandes suspiros, de uno más intenso y más amoroso, y luego sucumbe y muere. Da uno más intenso y más amoroso, luego sucumbe y muere, como una vela que se apaga. De esta suerte aquella alma grande, aquella paloma del Señor, rompiendo los lazos que la aprisionaban a la tierra, levanta el vuelo y no para hasta llegar a descansar en la gloria bienaventurada, donde tiene su trono y reinará como Señora por eternidades sin fin. Pues nada más, queridos hermanos, de María nunca se puede decir bastante, dice San Bernardo, de María nunca bastante. Se escriben libros y libros y siempre se podrá escribir más.
por la grandeza de María. Es que no sabemos, no conocemos bien a la Virgen María, porque tampoco conocemos bien a Jesús. Si conociéramos bien a Jesús, conoceríamos mucho mejor a la Virgen María. Y la amaríamos más. Y la utilizaríamos como el mejor modelo. Si queremos un modelo, la Virgen María. Por eso entonces pidámosle a ella en esta fiesta, porque ella, si estamos aquí, pues celebrando su fiesta, ella nos agradece eso, que estemos aquí, unos poquitos, pero por lo menos los que están aquí. Pidámosle un regalito. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades, tanto materiales como espirituales, especialmente espirituales. Pues pídanle mucho a la Virgen María, que ella es nuestra madre, ella es buena, es bondadosa, la mejor madre que pueda haber, mejor que la madre de aquí. Y no que la madre de aquí sea mala, no, es que es mucho mejor. Es la madre que nos dio Jesús, lo proclamó desde la cruz. He ahí a tu madre, le dice a San Juan, que nos representaba a nosotros. Madre, he ahí tu hijo. Así que entonces tengamos esa confianza, esa fe en la Virgen María, en su poder. Como si la Virgen María le pide algo a su hijo, que ella nunca le negó nada a su hijo aquí en la tierra, pues su hijo no le puede negar lo que ella le pida. Y ella no le va a pedir nada malo, porque si está en el cielo y es tan santa, pues está iluminada por Dios, no va a pedir nada malo para nosotros. Por lo tanto, el Hijo nos lo da cuando sea conveniente. Así que tengamos esa fe, que siempre la Virgen María nos proteja. Ahora vamos a tener la Santa Misa.